Buenas tardes, mi nombre es Víctor Sáenz, pertenezco a la Cátedra de Derecho del Convenio Enlace Latinoamericano de Universidades con la UNEYES y voy a realizar una exposición en base al tema la tacha de los documentos. La tacha de los documentos es el instrumento procesal por el cual se cuestionan los testigos, documentos y pruebas atípicas que se nos presentan en el quehacer diario del trabajo laboral. ¿Cuál es la finalidad que tiene la tacha de documentos? Tiene por finalidad restarle validez a las declaraciones testimoniales o restarle eficacia probatoria al documento mismo, más no al acto jurídico contenido en él. ¿Cuáles son los causales de la tacha documentaria? Los causales de la tacha documentaria hay dos, que serían falsedad de documento, que tenemos lo que llaman falsedad y falsificación. La falsedad es la inexactitud o malicia en las declaraciones y dichos, en tanto que la falsificación es la adulteración o imitación de alguna cosa con finalidades de lucro o con cualquier otro propósito. Por ello, cuando se efectúa una falsificación se produce también una falsedad. O sea, al haber falsificación hay una falsedad. Un documento es falso cuando lo consignado en él no concuerda con la realidad. En consecuencia, un documento que contiene datos inexactos es falsificado, podrá ser tachado bajo la causal de falsedad. Por ejemplo, tenemos como ejemplo tenemos falsificaciones de firma y de otro tipo de elementos, ¿no? Si la otra parte presenta como prueba un documento en el que se ha fingido la letra, firma o rúbrica del otorgante, o aparecen personas que no intervinieron en el acto, se atribuye declaraciones o manifestaciones distintas a las hechas, se falta a la verdad en la narración de los hechos, se alteran las fechas verdaderas. El documento podrá ser tachado bajo causal de falsedad. Si el objeto de la tacha es probar la falsedad de una copia simple de un documento, sea público o privado, se tendrá que presentar para el coteo respectivo el documento original o copia certificada del mismo. Otro de las causales de tacha es la ausencia de formalidad esencial o la nulidad del documento. Un documento será nulo cuando carezca de un requisito esencial para su validez. El documento nulo no es capaz de producir efectos jurídicos, por consiguiente carece de eficacia probatoria. La nulidad del documento no generará la nulidad del acto. Ojo, ello porque el documento y el acto son distintos. ¿Ok? Asimismo, se establece que no cabe declarar la nulidad cuando un instrumento adolece de un defecto que no afecta su eficacia documental. Es decir, puede tener cualquier tipo de defecto, pero no afecta en realidad el propósito para el cual fue realizado. Sin embargo, cuando el documento constituye un requisito indispensable para la validez del acto, su nulidad también producirá la de este. Por ejemplo, tenemos como ejemplo la letra de cambio. Una letra de cambio, si falla en alguna de sus formas y maneras de realizarla, automáticamente es nula y eso apaga el proceso de una vez, se anula el proceso inmediatamente. Finalmente, en cuanto al modo de probar la tacha, las pruebas deberán adecuarse a las permitidas en cada clase del proceso de discusión, bien sea para documentos públicos o para documentos privados. La tacha se aplica a los dos tipos de documentos. Todas estas acciones que hemos realizado vienen reguladas por el Código Civil, el Código Procesal Civil y por supuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la máxima norma que tenemos a nivel de nuestro país. Así son regulados por el Código Civil, por el Código Procesal Civil, que tenemos escasos artículos de 438 a 443, las denominadas cuestiones probatorias, que no son otra cosa que herramientas procesales que pueden utilizar las partes para cuestionar o poner en tela de juicio la procedencia de algún medio probatorio y consecuentemente evitar su actuación o restarle mérito probatorio. De la misma manera, dichos artículos son ejecutados de acuerdo a los lineamientos del Código Civil venezolano, que a grandes rasgos regula la acción a seguir en los casos de tacha, el Código Civil venezolano, de instrumentos públicos o privados. Ojo, estamos hablando que es para los dos, tanto públicos como privados. Se indican los plazos establecidos que se deben cumplir para que no sean extemporáneos, que no sean presentados fuera de los rangos que establece la ley. Si el tribunal encontrare pertinente la prueba de alguno o de alguno de los hechos alegados, determinará con toda precisión
cuáles son aquellos sobre los que haya que recaer la prueba de una u otra parte. Ok. También cuando se promoviere prueba de testigos, se debe presentar una lista con esto indicando su domicilio o residencia, y se prohíbe hacer que los funcionarios o ellos mismos, los testigos, intervengan en el acto de otorgamiento, que intervienen en el acto de otorgamiento, rindan declaraciones anticipadas, y en caso de hacerse, no se van a admitir en el juicio. Seguidamente, antes de proceder a la evacuación de las pruebas promovidas por las partes, el tribunal se trasladará a la oficina donde aparezca otorgado el instrumento para hacer una minuciosa inspección de los protocolos o registros, confrontando estos con el instrumento producido, y pondrá constancia circunstanciada del resultado de ambas operaciones. Si alguna de las partes presenta prueba de testigo para demostrar coartada, no será eficaz si no presenta al mínimo 5 testigos que sepan leer y escribir, que sean mayores de edad y que tengan suficiente conocimiento de los hechos a verificar. En la sentencia, ya el tribunal, según el caso y sus circunstancias, puede ordenar la cancelación o no, o la cancelación o la reforma del instrumento que declaró falso. Y además impondrá indemnización del perjuicio a quien le hubiese tachado el documento o instrumento con falsedad. Finalmente, si hay una sentencia firme sobre algún instrumento público, no se podrá ejecutar un nuevo proceso sobre él. En conclusión, tenemos que el Código Procesal Civil abarca toda la normativa referente a los aspectos de carácter civil y debemos adecuarnos a él y cumplir con lo indicado en sus artículos. Dicho código nos da la matriz de cómo se debe actuar de parte y parte para lograr una decisión ajustada a derecho y a la verdad. Con esto concluyo mi exposición con respecto a la tacha de los documentos. Mi nombre es Víctor Sáenz, como se lo dije al comienzo, y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.